Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, es vista como una serie muy especial para el fandom de Marvel. ¿Pero por qué? ¿Por nostalgia o porque hay algo más detrás? Bueno, por un lado, algunos crecimos viendo esta serie, mientras que para otros fue su primer acercamiento a los Vengadores y al universo Marvel en sí. Pero por el otro lado, la serie funciona casi como un tributo a los cómics clásicos y 2000eros de los Vengadores, presentando un nivel de adaptación bastante fiel, pero poco resaltado. Casi siempre, cuando se habla de esta serie en YouTube, es más que nada para tirarle rosas por su increíble narrativa y personajes memorables, pero muy pocas veces se comenta o se analiza lo sorprendentemente fiel que fue la serie, llegando a reinterpretar de forma directa algunos números específicos o arcos de los Vengadores. Algunos miembros del equipo creativo, como Joshua Fine, Christopher Jost, entre otros, tenían un fuerte aprecio por los cómics de los Vengadores, por no decir por Marvel Comics en general. Ese aprecio y cariño que sentían por el material original fue lo que les permitió crear una serie que mantenía cierta fidelidad, pero que también tenía su propia identidad. El equipo estudiaba las historias originales para después ver cómo interpretarlas con el suficiente respeto para presentarlas a nuevas audiencias, aunque esto implicara de vez en cuando ajustar algunas historias o personajes para que encajaran con la narrativa y el tono de la serie. Estos tipos literalmente no discriminaban y buscaron recontar diferentes historias de los Vengadores, yendo desde la Edad de Plata hasta la Edad Moderna. Pero lo más destacable a mi parecer es que el personal de la serie, por encima de todo, quería rendirle homenaje no solo a las historias de los cómics, sino también a los tipos que las hicieron en primer lugar. En el video de hoy, Gente Geek, quería comparar justamente las historias de los cómics con sus adaptaciones en la serie animada de los Vengadores. Capaz algunos se acuerden de que yo hice un short sobre este tema hace un par de meses, pero la verdad, siento que el asunto da más para un video largo que para uno corto. Y de paso robo un poco más con la serie de los Vengadores. Mi intención con este video es ver cómo la serie manejó el material original, cómo buscó interpretar dichas historias y qué cambios realizó. Lo que sí quisiera aclarar antes de empezar es que en este video solo voy a hablar de la temporada 1, así que si a este video le va lo suficientemente bien, consideraré sacar el de la temporada 2 lo más pronto posible. Pero bueno, dejando la introducción a un lado, pasemos al tema en cuestión. Arranquemos por los episodios 6 y 7 que conforman la historia de dos partes titulada La Fuga. En esta historia la cosa arranca fuerte, ya que de forma misteriosa se provoca una fuga de supervillanos en diferentes prisiones. El cubo, la bóveda, la casa grande y la balsa quedan comprometidas y ahora cada héroe tenía que lidiar con distintos supervillanos al mismo tiempo. Pero en medio de todo el quilombo se libera Gravitón, un tipo muy poderoso que tenía cuentas pendientes con Nick Fury. Es justamente por su nivel de amenaza que los héroes se terminan uniendo por primera vez, trabajando juntos para derrotarlo y afortunadamente con mucho esfuerzo lo consiguen. Sin embargo, aún había otro problema, y es que con la fuga, 73 supervillanos quedaron libres. Ante la situación, Iron Man propone algo bastante lógico. Si quieren volver a meter a todos esos tipos en sus celdas, van a tener que formar un equipo para lograrlo y proteger al mundo de ellos. Y es ahí mismo cuando la avispa propone el nombre de los Vengadores para el equipo. Estos capítulos son una combinación bastante inteligente entre Avengers número 1, escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby, y los primeros 3 números de New Avengers, escrito por Brian Michael Bendis y dibujados por David Finch. Por un lado, la idea de la fuga de supervillanos surge de la historia escrita por Bendis, mientras que la alineación del equipo y la manera en la que se unen viene de la historia de Stan Lee. Sin embargo, las diferencias entre estos capítulos y los cómics son bastante notorias. En los cómics de New Avengers, la fuga de supervillanos ocurre solamente en la balsa, y es provocada por Electro, quien había sido contratado para sacar a alguien en específico. Además, en esta historia, personajes como Spider-Man, Luke Cage y Spider-Woman quedan involucrados. Mientras que en el Avengers número 1, el responsable indirecto de la creación del equipo es Loki. Él manipula los eventos para culpar a Hulk por un accidente de tren y provocar que Thor intervenga. Sin embargo, debido a la interferencia de Rick Jones, uno de los pocos amigos de Hulk, quien intentaba probar la inocencia del gigante Esmeralda, termina involucrando no solo a Thor, sino también a Iron Man, Avispa y el Hombre Hormiga. Los héroes se enfrentan a Hulk con tal de obtener respuestas hasta que Thor descubre que Loki estaba detrás de todo. Una vez aclarada la inocencia de Hulk y con Loki derrotado, los héroes se ponen de acuerdo y deciden formar un equipo. En mi opinión, los guionistas de la serie animada hacen una jugada bastante inteligente, ya que en lugar de crear algo nuevo, optan por fusionar ambas historias, haciendo que Loki una al equipo al provocar la fuga en distintas cárceles del mundo. Y cuando aparece una amenaza lo suficientemente grande como Gravitón, los héroes tienen que trabajar juntos para derrotarlo. Y al final, cuando se dan cuenta de que hay decenas de villanos sueltos, entienden que para volver a encerrarlos a todos, van a tener que trabajar como un equipo. Lo que me gusta de este origen es que, como tal, no copia de forma directa las dos historias, pero tampoco las ignora. La serie hace algo propio al combinar el origen de los Vengadores clásicos con el de los nuevos Vengadores de ese entonces, siendo de cierta forma una interpretación bastante fresca y bien pensada del origen de los Vengadores.
En el siguiente episodio, titulado Se requiere más unidad, vemos que la situación se pone algo incómoda para el equipo. Resulta que la Encantadora logra manipular a Hulk y lo empuja a enfrentarse contra sus compañeros. Y bueno, todos sabemos que cuando Hulk pierde el control no es poca cosa. Aún así, gracias a su fuerza de voluntad, Hulk logra liberarse, pero al ver todo el daño que provocó, decide escapar del lugar. Pero antes de que los Vengadores puedan hacer algo, son atacados por la Encantadora y su verdugo, lo que genera otro enfrentamiento. Afortunadamente, antes de que los malos ganen, el Gigante Esmeralda recapacita y regresa para ayudar a sus compañeros. Pese a que los villanos escapan derrotados, la victoria es algo amarga, ya que Hulk, herido por la situación del momento al ver que sus compañeros no confiaban del todo en él, decide dejar el equipo. Este capítulo es una clara adaptación del Avengers número 2, el cual, nuevamente, fue escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby. En el cómic, el conflicto surge cuando aparece el fantasma del espacio, un alienígena que tenía la misión de separar a los Vengadores. Para hacerlo, toma la forma de Hulk y empieza a causar conflictos en el equipo, para así generar desconfianza. Su plan más o menos llega a funcionar, ya que arruina la imagen de Hulk frente al equipo, pero es descubierto y derrotado por Thor. Hulk se molesta porque se da cuenta de que sus compañeros nunca dudaron del Hulk falso, así que elige tomarse el palo y dejar el equipo. Como ven, ambas historias comparten una misma base, siendo esta la desconfianza y la manipulación, pero la ejecución es algo diferente. Personalmente siento que la serie maneja mejor el conflicto que el cómic, hace que todo se sienta más orgánico y emocional, hasta el punto de que llegas a sentir pena por la partida de Hulk, sobre todo si tenemos en cuenta esta escena del anterior episodio. Pese a que las dos historias comparten la misma base, siento que el cómic lleva su historia más hacia el lado de la acción y la resolución del engaño. En este caso, la adaptación mejora algo del material original. No cambia el núcleo de la historia, sino que le da más peso emocional. En el capítulo La leyenda viviente, los Vengadores encuentran al Capitán América congelado en el Ártico, el cual seguía vivo gracias al suero del supersoldado. Deciden descongelarlo, pero Steve despierta completamente desorientado, atacando al equipo ya que pensaba que eran agentes de Hydra. Después de un breve enfrentamiento, el Cap se calma y los Vengadores lo llevan a la mansión para que procese todo. Sin embargo, el Barón Zemo, un viejo archienemigo del Capitán América, descubre que este sigue vivo y que ahora está con los Vengadores, lo que lo lleva a idear un plan con Arnim sola para separar a Steve del equipo y enfrentarlo solo. Y su plan funciona, ya que mientras los Vengadores luchan contra las creaciones de Sola en la Estatua de la Libertad, Zemo se infiltra en la mansión y finalmente tiene la pelea que tanto esperaba desde hace años. Casi está por matar al Cap, pero un desconocido interviene, salvándole la vida a Steve y permitiendo que pueda remontar la pelea. El Cap vence, pero Zemo genera una distracción y escapa del lugar. Más tarde, en un entorno más tranquilo, Tony le pide a Steve que se una al equipo, y él acepta. El capítulo termina con la Encantadora llegando al refugio de Zemo para ofrecer una propuesta muy tentadora. El episodio es una adaptación de Avengers número 4, historia en la cual se presenta el regreso del Capitán América, con Stan Lee como guionista y Jack Kirby como dibujante. En el cómic, los Vengadores se encuentran al Capitán América congelado. Sorprendidos, lo rescatan y se preguntan cómo es posible que siga con vida. Sin embargo, el Cap se despierta en un estado de shock y ataca al equipo, aunque a diferencia de la serie, acá se calma rápidamente. A partir de ahí, la historia toma un rumbo muy diferente al de la serie, ya que de vuelta en Nueva York, los Vengadores iban a anunciar el regreso del Capitán América, pero son convertidos en piedra por un atacante misterioso. Steve, con ayuda de Rick Jones, descubren que el atacante es un alien que llevaba atrapado mucho tiempo en la Tierra, ya que su nave se encontraba en el fondo del océano. El alienígena menciona que Namor lo iba a ayudar a sacar su nave, pero solo si él se encargaba de los Vengadores. Al final, Steve menciona que ellos pueden ayudarlo si libera al equipo, cosa que el alien acepta, y con ayuda de nuestros héroes termina sacando su nave del fondo del océano para dejar la Tierra. Después de una pelea contra Namor y sus soldados, los Vengadores le proponen a Steve unirse al equipo, cosa que este, al igual que en la serie, acepta con gusto. Aparte de sacar del cómic la forma en la que los Vengadores se encuentran al Cap, el episodio de la serie también toma parte del conflicto interno que afronta Steve al descubrir que todo lo que conocía ya no existe y que el mundo ahora es muy diferente para él. Ahora bien, el conflicto con el Barón Zemo lo sacaron de Avengers número 6, con Lee y Kirby ocupando los mismos roles de antes. Al igual que en la serie, Zemo descubre que el Capitán América había regresado y que ahora formaba parte de los Vengadores. Ante esto, él decide crear a los Amos del Mal, y su plan era usar el adhesivo X para dejar pegados a los Vengadores en cualquier superficie. Un plan bastante boludo, sí, pero efectivo, aunque para su desgracia, su plan se distorsiona y los Vengadores terminan ganando.
Como dato curioso, tanto el capítulo como el cómic muestran un flashback de Zemo sufriendo el accidente que le deja su máscara pegada a su cara. Sin embargo, en el cómic es por culpa de la adhesivo X, mientras que en la serie fue por el virus X. Personalmente, creo que fue una decisión certera combinar estos dos números en una sola historia. La serie nos da un resultado más compacto y efectivo, construyendo mejor la enemistad entre Steve Rogers y Henry Zemo para la serie. Al combinar ambas historias, el capítulo funciona para dejar en claro que, aunque el Capitán América haya despertado en un mundo futuro, ciertos fantasmas del pasado vuelven para atormentarlo. Pero, por suerte, el mundo, aunque cambiado, vuelve a tener al Capitán América para enfrentarlos. En el episodio 10, titulado Todo es maravilloso, conocemos a Simon Williams, el dueño de Innovaciones Williams. O bueno, ex dueño mejor dicho, ya que Tony termina comprando su empresa. Enojado, Simon recurre a su hermano para que lo ayude a vengarse de Stark, lo que lo lleva a conocer a MODOK, el líder de la organización criminal conocida como IMA. Simon se somete a un experimento con energía iónica que lo convierte en un ser compuesto puramente por esa misma energía. Ahora con poderes, se enfrenta a Iron Man mientras Hank Pym intenta razonar con él. Lastimosamente, Simon empieza a destabilizarse por la misma energía que lo compone. Tony intenta salvarlo llevándolo al reactor Arc de la Torre Stark, pero Simon muere antes de llegar, aunque no por mucho tiempo, ya que más tarde en ese mismo lugar, Simon reaparece gracias a la magia de la Encantadora, la cual, junto al Barón Zemo, le ofrecen unirse a ellos para destruir a los Vengadores. El capítulo adapta la historia de Avengers número 9, el cual fue escrito por Stan Lee y dibujado por Don Heck. Y si bien el capítulo comparte algunas similitudes con el cómic, este último tiene un enfoque muy diferente. En el cómic, Simon también es un empresario y rival de Tony, pero al no poder competir con Industrias Starks, termina malversando fondos de su propia empresa y va a juicio. Debido a esto, la Encantadora, el Verdugo y el Barón Zemo le ofrecen riquezas y poder si él los ayudaba a ellos a destruir a los Vengadores. A diferencia de la serie, es el propio Zemo quien somete a Simon al experimento que le dan sus poderes. Después, le propone que se haga pasar por un superhéroe llamado Wonder Man que quiere unirse a los Vengadores, para así infiltrarse en el grupo, tratar de ganarse su confianza y después llevarlos hacia una trampa. Y para tener su lealtad asegurada, Zemo le revela a Simon que sus poderes lo matarán poco a poco, pero que él puede darle el antídoto para evitar su muerte. Agarrado de las pelotas, Zemo lleva a cabo su plan y funciona, ya que los Vengadores invitan a Wonder Man a unirse al equipo. E incluso cuando estos se enteran de que sus poderes lo estaban matando, los Vengadores deciden ayudarlo y buscar una cura. Días después, Wonder Man atrae a los Vengadores a una trampa y todos son derrotados. Pero ante la crueldad del Barón Zemo, más que los Vengadores intentaron ayudarlo pese a ser un desconocido, Simon se revela y libera al equipo. Lastimosamente, el cómic termina con su muerte. Siéndole sincero, ambas historias no me parecen la gran cosa, pero si tengo que elegir una premisa, me quedo con la del cómic. Siento que la serie no manejó de la mejor forma el conflicto de Wonder Man, y la forma en la que plantean su malentendido con Tony siempre me pareció muy pelotudo. Honestamente, creo que hubiera sido mucho más interesante que la serie siguiera la misma idea del cómic, haciendo que Wonder Man sea un infiltrado de Zemo durante varios capítulos, para así generar cierta tensión en el espectador. La idea de un Vengador nuevo, que en realidad está trabajando para un villano, es una idea interesante, pero lastimosamente la adaptación perdió esta oportunidad. En el capítulo 11, La misión de la Pantera, vemos que los Vengadores son atacados por el mismo tipo misterioso que le salvó la vida al Capitán América, el cual, después de cagarlos a trompadas a todos, se revela como T'Challa, el príncipe de Wakanda, quien necesita su ayuda. Pantera Negra les cuenta que un tipo llamado el Hombre Mono asesinó de forma deshonrosa a su padre y luego usurpó el trono de Wakanda, y por si fuera poco, ahora estaba regalándole el suministro de Vibranium a Hydra. Los Vengadores aceptan ayudarlo y viajan a la nación africana. El equipo entonces se divide en dos. Iron Man, Avispa y el Hombre Hormiga se encargan de frenar a Hydra, mientras que el Cap acompaña a Pantera Negra para desafiar al Hombre Mono en un combate por el trono. T'Challa se enfrenta a un Baku, e impulsado por la ira que arrastra desde la muerte de su padre, logra vencerlo. Al mismo tiempo, los otros Vengadores logran expulsar a Hydra y capturar a Klaue. El capítulo termina con T'Challa dejando al consejo a cargo de Wakanda, mientras él decide unirse a los Vengadores. Porque sí, es más divertido ser un superhéroe que un gobernante. Como tal, Pantera Negra se une a los Vengadores de forma oficial en Avengers número 52. Pero la historia de acá poco y nada tiene que ver con la del episodio de la serie. En su lugar, pienso que el equipo creativo se inspiró en el cómic de Avengers número 62, escrito por Roy Thomas y dibujado por Sal Buscema. En esta historia, Pantera Negra se enfrenta a un Baku por el control de Wakanda, quien rechazaba los avances de la civilización y quería volver a una época más salvaje, lo que lo lleva a querer apoderarse del control total del país. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. En el cómic, un Baku no mata a T'Chaka, y tampoco es el líder de otra tribu. En su lugar, él había sido designado por el propio T'Challa como su sustituto mientras él estaba fuera, ya que antes estos dos eran amigos. Por otro lado, los Vengadores que acompañan a Pantera Negra a Wakanda son Visión,
Black Knight y Ojo de Halcón. Pero ellos no habían ido para ayudar a T'Challa como en la serie. Simplemente estaban de visita y terminaron envueltos en una lucha por el poder de la nación. El final también es algo distinto, ya que en un intento por demostrar su poder ante T'Challa, M'Baku termina siendo aplastado por una estatua del dios Pantera. Algo irónico, pero un poco anticlimático. En esencia, ambas historias no son tan diferentes porque tratan de Pantera Negra intentando salvar su reino del hombre mono. Pero eso sí, me gusta más el M'Baku de la serie porque, pese a su simpleza, siento que llega a ser más intimidante que el del cómic y demuestra ser alguien muy despreciable. Aunque la idea de que T'Challa y él eran viejos amigos podría haber sido interesante de ver en la serie teniendo en cuenta que acá M'Baku mata a T'Chaka. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Como todos ya sabrán, el arco de Mundo Gama está dividido en dos partes. En la primera, los Vengadores viajan a la antigua prisión del Cubo para ayudar a S.H.I.E.L.D. con un domo Gama que podía convertir a las personas en monstruos. Y a su vez, también tienen que detener a su creador, el líder. Desafortunadamente, el lugar estaba plagado de villanos Gama, y los Vengadores casi no la cuentan, porque a duras penas logran frustrar los planes del líder, o eso pensaban, ya que el líder termina activando otro domo, pero esta vez en la ciudad de Las Vegas. En la segunda parte, con los Vengadores transformados en monstruos Gama, y con Thor como prisionero, todo queda en manos de Ojo de Halcón, quien para salvar el día depende de la fuerza de Hulk y de la mente de Bruce Banner. Al final, nuestros héroes vencen al Cabeza de Pepino y desactivan el Domo Gama, salvando no solo a los Vengadores, sino también al mundo. A grandes rasgos, diría que la historia de la serie es una adaptación bastante libre del cómic World War Hulk Aftermath Warbound. Sí, un título un poco largo para hacer una serie de 6 números. Dicho cómic fue escrito por Greg Pak y dibujado por Leonard Kirk. Al igual que en la serie, el cómic presenta al líder creando un domo Gama en una zona de Nuevo México, a la que él termina llamando Mundo Gama. Sin embargo, hasta ahí llegan las similitudes. Sus motivos para crear el domo no tienen nada que ver con los de la serie, y además el dichoso domo no vuelve a la gente automáticamente en monstruos Gama, aunque sí altera a los insectos del lugar volviéndolos más grandes. Pero la diferencia más importante es quién protagoniza la historia, ya que no son los Vengadores, sino los Warbound, el grupo de guerreros leales que Hulk formó en Sakaar y trajo a la Tierra en el arco World War Hulk. Ellos son los que se encargan de vencer al líder y de destruir su domo Gama. Capaz el equipo creativo de la serie no pensó en este arco como una adaptación del cómic tal cual, pero sí podemos decir que se inspiró en él, tomando ciertas ideas para ajustarlas en una historia protagonizada por los Vengadores. Aún así, gracias a este arco de los cómics, los guionistas crearon una de las mejores historias de la serie. En el siguiente episodio, Los Amos del Mal, el Barón Zemo finalmente crea su propio equipo de villanos para atacar a los Vengadores. Poco a poco, de manera sistemática, cada miembro va siendo vencido y capturado por los Amos del Mal. Con 5 Vengadores neutralizados, solo quedan Pantera Negra, Ojo de Halcón y el Hombre Hormiga. Afortunadamente, estos descubren a los Amos del Mal y llevan a cabo un plan para distraer al Barón Zemo y a sus aliados, para así liberar a sus compañeros. Ya con todos libres, se desata una pelea entre ambos grupos en la mansión. Los Vengadores van ganando y Zemo, al ver que la situación ya no estaba a su favor, ordena la retirada. Después del enfrentamiento, los Vengadores hablan de todo lo que pasó, y el Capitán América menciona que Zemo actuaba muy seguro, afirmando que alguien le había prometido el mundo. De vuelta en su refugio, después de su derrota, la Encantadora se comunica con su maestro misterioso, entre muchas comillas, para informarle que todo estaba saliendo según lo planeado. Este capítulo es una adaptación del arco de los cómics titulado como Under Siege o Bajo Asedio, el cual va desde Avengers número 270 hasta el número 277, contando con el guión de Roger Stern y el dibujo de John Buscema. Y si bien la historia del cómic es muy parecida a la de la serie, hay ciertas diferencias. Para empezar, ninguno de los Amos del Mal que aparecen en la serie están en el cómic. Solamente está Zemo, quien recluta a otros villanos como Moonstone, Mr. Hyde, Titania, el Hombre Absorbente, Blackout, entre muchos otros. Aún así, el plan de Zemo es el mismo: derrotar e ir capturando a cada miembro de los Vengadores poco a poco para después destruirlos a todos. Incluso, como dato de color, en esta versión de la historia, los Amos del Mal llegan a torturar a Jarvis. Aunque la diferencia más importante de esta historia es que, a diferencia de la serie, la situación depende por completo de la Avispa, quien por ese entonces era la líder de los Vengadores. Ante la jugada de los Amos del Mal, es Janet quien tiene que pensar en un plan para rescatar a sus compañeros y recuperar la mansión. Y la verdad, si te interesa el personaje de Janet, recomiendo mucho esta historia, ya que es de las pocas en las que le dan un foco protagónico. Honestamente, hubiera sido interesante que la serie mantuviera esta idea y que la Avispa salve el día, pero en su lugar es la primera en caer. Pero bueno, tampoco les voy a mentir, no me quejo de la dupla de T'Challa y Clint. En el episodio 15, titulado 459, Hank y Janet, con la participación de Carol Danvers, interceptan la llegada de un robot centinela de la raza Kree, el cual ataca al observatorio en donde Carol trabajaba junto al científico jefe Philip Lawson,
quien más adelante se revela como un alienígena de la raza Kree llamado Mar-Vell. Después del ataque, Carol queda hospitalizada y Mar-Vell le cuenta a los Vengadores que la raza Kree está en guerra con los Skrulls. Para ambos imperios, la Tierra es un punto estratégico que deben aprovechar, así que los Kree enviaron al Centinela 459 para evaluar si la humanidad representa una amenaza y destruirla de ser el caso. Mar-Vell y los Vengadores trabajan juntos y logran derrotar al robot. Sin embargo, este activa una bomba capaz de erradicar toda la vida en el planeta. Sin muchas opciones, Mar-Vell, quien sentía un fuerte aprecio por la Tierra, elige llevarse la bomba al espacio y sacrificarse de ser necesario. Afortunadamente, la bomba es expulsada y Mar-Vell es rescatado a tiempo por Thor y Iron Man. Al final del episodio, con la Tierra a salvo, Mar-Vell menciona que volverá a su planeta para intentar convencer a la inteligencia suprema de que dejen en paz a la Tierra. En los cómics, los Vengadores sí se enfrentaron al Centinela 459, pero fue en un contexto muy diferente, el cual abarca los números 90 y 91, escritos por Roy Thomas y dibujados por Sal Buscema. En esta historia, Ronan el Acusador usa al Centinela como parte de una venganza contra el Capitán Marvel, y aparte de eso, pretende llevar a cabo un plan para involucionar a la raza humana. Sin embargo, en mi humilde opinión, el capítulo de la serie toma como base el Capitán Marvel número 1 de 1968, escrito también por Roy Thomas, pero dibujado por Jim Collan. En esta historia, John Rock, el superior de Mar-Vell, activa al Centinela 459 para matarlo por una mera cuestión de celos. Pienso que el equipo creativo de la serie no buscó adaptar fielmente ninguna de estas historias y más bien decidieron usar ciertos elementos del material original para presentar su propia introducción del Capitán Marvel y del Imperio Kree. Y aunque este episodio no es de mis favoritos, me gusta cómo introducen al personaje de Mar-Vell, ya que te dejan en claro que, al igual que en los cómics, el personaje ve a la Tierra como algo más que como un punto estratégico para el Imperio Kree. Los episodios El hombre que se robó el mañana, La llegada del Conquistador y La dinastía de Kang conforman lo que algunos apodan la trilogía de Kang. En el primero, Kang llega a la Tierra y se enfrenta a los Vengadores, aunque este les informa que el futuro está condenado y el responsable de esto es el Capitán América. Kang exige que se lo entreguen, pero claramente el equipo no acepta y se terminan enfrentando a él una vez más. En la segunda parte, Kang pasa a tomar cartas en el asunto y comienza la conquista del siglo XXI, para así poder preparar a la humanidad para la catástrofe que estaba por venir. Mientras los Vengadores luchan contra sus ejércitos de robots y naves espaciales, Tony intenta localizar su ubicación. Y ya en el tercer capítulo, después de que Iron Man descubre que Kang operaba desde su nave en órbita, los Vengadores deciden llevarle la pelea directamente. Se infiltran en la base de Damocles, pero en el transcurso en el que buscan cómo detener al villano, Avispa se topa con la princesa Rabona, la pareja de Kang, quien estaba al borde de la muerte debido a una alteración en la línea del tiempo. Al comprender su situación, los Vengadores le ofrecen su ayuda, pero fiel a su orgullo, Kang se niega. Al final, con la ayuda de un Ultron 5 reprogramado, nuestros héroes vencen al villano y frenan su conquista, salvando, en teoría, el día. Podríamos decir que el episodio El hombre que se robó el mañana es una adaptación de Avengers número 8, pero en realidad la trilogía se acerca más al arco de los cómics conocido como La dinastía de Kang, que va desde Avengers volumen 3, número 41 hasta el número 55. Dicho arco fue escrito por Kurt Busiek y, debido a su duración, la historia contó con los diferentes dibujantes que están viendo en pantalla. En esta historia, Kang regresa al siglo XXI para alertar sobre una serie de posibles futuros postapocalípticos, cada uno peor que el anterior. Y al igual que en la serie, el personaje pretende evitar estos futuros conquistando la Tierra. Y como sabe que los Vengadores y gran parte del mundo jamás aceptarían rendirse, el personaje opta por llevar a cabo su invasión, atacando distintos países e ir reclamando cada continente poco a poco. Para acelerar el proceso, Kang informa que cualquiera que lo ayude en su conquista será favorecido en su nuevo orden. No quiero meterme demasiado en los detalles de este arco porque es larguísimo y cuenta con muchas subtramas y personajes que ni aparecen en la serie, pero en esencia ambas historias van de lo mismo. Las dos historias plantean a Kang como alguien que quiere salvar el mundo pero a su manera, creyendo firmemente en que el fin justifica los medios. A su vez, ambas son historias épicas en donde los Vengadores tienen que dar todo de sí para vencer a Kang. La dinastía de Kang es uno de los arcos más grandes de los Vengadores, y si te interesa el personaje o sos fan del equipo, es una historia que deberías leer porque vale la pena. El episodio 20, El cofre de los inviernos, nos presenta a Malekith, un elfo oscuro y viejo enemigo de Asgard, apoderarse del cofre de los inviernos, una antigua reliquia. Cuando la abre en la Tierra, desata un viento gélido capaz de congelar el planeta entero. Mientras algunos Vengadores combaten contra los demonios de hielo que surgen de la tormenta, Iron Man, Pantera Negra y Thor encuentran la ubicación del cofre y por ende también la de Malekith.
Ya en el lugar, Malekith menciona que su intención es convertir Midgard en el nuevo hogar de los elfos oscuros, pero Thor y Iron Man combinan sus fuerzas para derrotar al elfo y así poder cerrar el cofre. Viendo este capítulo, diría que es una adaptación de Avengers número 249, escrito por Roger Stern y dibujado por Alan Milgrom. Cabe mencionar que este número está directamente vinculado con la historia que Walter Simonson estaba escribiendo en la serie de Thor por ese entonces. La premisa del cómic es similar a la del episodio de la serie, con Malekith desatando una fuerte ventisca sobre todo el mundo, pero hasta ahí llegan las similitudes. En el cómic, Malekith actúa bajo las órdenes de Surtur, quien necesitaba el cofre como parte de su plan para poder destruir Asgard y los demás reinos, y cuando el cofre es destruido, lo que provoca la enorme tormenta, Midgard es atacada por las tropas demoníacas de Surtur y no por demonios de hielo. Otra diferencia importante es que Malekith acá es derrotado solo por Thor, ya que Iron Man y Pantera Negra ni siquiera aparecen en esta historia, y como dato de color, al igual que en la serie, los Cuatro Fantásticos aparecen para ayudar a los Vengadores. Personalmente creo que el equipo creativo tomó una buena decisión al simplificar esta historia, ya que involucrar el arco completo de Surtur, tal cual como lo escribió Simonson en la primera temporada, hubiera sido demasiado temprano y algo muy problemático de implementar. En su lugar, reducen el conflicto, pero mantienen cierta parte de la historia, solo que la interpretan y la ajustan para lo que ellos estaban escribiendo, haciendo que, por ejemplo, Malekith pasara a trabajar para Loki, y además de esta forma, podían guardarse a Surtur para el futuro de la serie. En el episodio 21, Salve Hydra, la Viuda Negra llega a la mansión de los Vengadores para pedirles ayuda, ya que Ima había logrado crear un cubo cósmico que era capaz de cambiar la realidad. Sin embargo, Hydra también quiere el cubo, lo que desencadena una guerra entre ambas facciones, con Nueva York atrapada en medio del fuego cruzado. Finalmente, M.O.D.O.K. y Strucker luchan por el control del artefacto, y Strucker sale victorioso, pero antes de que pueda hacer algo, el Capitán América interviene. En un momento clave, ambos están por tocar el cubo al mismo tiempo. Aparece un destello blanco y después, nada, todo sigue igual. Al final del episodio, M.O.D.O.K. y Strucker son arrestados y los Vengadores se preguntan por qué el cubo no funcionó. Especulando, le preguntan al Cap qué habría cambiado si hubiese tenido la oportunidad de usarlo, pero él dice que nada. Sin embargo, la cosa no termina ahí, ya que vemos un flashback de 1945 que nos muestra que Bucky sobrevivió a la explosión del cohete, lo que sugiere que, capaz, Steve usó el cubo para desear que su viejo amigo siguiera con vida. El episodio parece inspirarse en Tales of Suspense número 80 y 81, ambos creados por Stan Lee y Jack Kirby. En la historia del cómic, que dicho sea de paso, solo es protagonizada por el Capitán América, se nos revela que Ima también creó el cubo cósmico, pero que ahora había sido robado por el Cráneo Rojo, el cual planeaba usarlo para someter a todo el mundo bajo su voluntad. El Cap sigue su rastro hasta una isla remota y se enfrenta a su viejo enemigo, pero el Cráneo logra agarrar el cubo y lo empieza a usar para boludear un rato al Capitán América. Pero cuando se cansa de él y se prepara para borrarlo de la existencia, Steve pretende rendirse diciendo que podría volverse su sirviente. Con el ego por las nubes, el Cráneo Rojo se confía demasiado, así que Steve aprovecha y lo ataca, logrando que suelte el cubo. Sin embargo, en el proceso, la isla en la que se encontraban termina siendo destruida. El Cap se salva y el Cráneo termina hundiéndose, mientras el cubo se pierde en el fondo del océano. Quizás la diferencia más llamativa entre ambas historias es que Steve nunca llega a tocar el cubo en el cómic. Es más, ni siquiera después de la derrota del Cráneo se plantea qué habría hecho él con su poder, simplemente lo ignora y lo deja en el fondo del océano. En cambio, en la serie, aparte de usar el cubo como la causa del conflicto del episodio, también lo usan para profundizar un poco en Steve y en la tragedia de Bucky, demostrando que el personaje no pudo superar su muerte y que quería volver a ver a su viejo amigo. Personalmente, la adaptación de la serie sí es bastante libre si la comparamos con la historia del cómic, siendo mucho más intensa e involucrando obviamente a los Vengadores. Acá también se le da más prioridad al cubo, no solo como un arma, sino también como una tentación que puede cumplir los deseos más profundos. En el capítulo Ultron 5, después de un intento fallido por detener a la Sociedad Serpiente, Hank, cansado de la violencia, decide dejar a los Vengadores. En su laboratorio, Janet intenta hacerlo entrar en razón, pero Hank se mantiene firme. Pero, para sorpresa de ambos, Ultron, quien se encontraba presente y observando en silencio la disputa parental, noquea a Hank y luego secuestra a Janet. Cuando Avispa despierta, Ultron le revela que en secreto él envió a ciertos villanos para distraerlos mientras él mejoraba su programación y su sistema de armas. Al lugar después llegan los otros Vengadores y Thor intenta atacar, pero Ultron lo repele con un rayo tan potente que termina por desintegrarlo, dejando solo a Mjolnir. Al ver esto, Avispa se libera de su cautiverio creciendo lo suficiente como para aplastar a Ultron, aunque esto no fue suficiente. Ultron se levanta y demuestra ser un enemigo implacable y logra combatir contra todos los Vengadores. Él les dice que su objetivo es la paz,
pero que para lograrlo tiene que erradicar a toda la humanidad. Hank entra en escena y usa una palabra clave para apagar a Ultron, pero este rechaza el comando. Por suerte, Hulk llega al lugar y hace lo mejor que sabe hacer. Después de destrozarlo, Hank aprovecha y retira el núcleo de energía, apagando al robot por completo. Más tarde, Tony y Hank están destruyendo todos los archivos y discos relacionados con Ultron, pero sin que ellos lo sepan, él ya había logrado cargar su programación a Ultron 6. Si miramos los cómics, podríamos decir que el episodio toma como base el Avengers número 54 y 55, escritos por Roy Thomas y dibujados por Sal Buscema, donde Ultron aparece por primera vez, aunque la historia acá es muy diferente. En esos números, Jarvis, el mayordomo de los Vengadores, resulta estar trabajando para un villano misterioso llamado Crimson Hood, a quien le entrega los planos de seguridad de la mansión a cambio de una enorme suma de dinero que él iba a usar para pagar un tratamiento médico para su madre. Sin embargo, Jarvis es traicionado por el encapuchado, el cual ahora con la información necesaria mandó a sus nuevos amos del mal para que ataquen y capturen a los Vengadores. Avispa, Pantera Negra, Goliath y Ojo de Halcón son capturados y enviados a una nave cargada con una bomba de hidrógeno hacia el océano. Sin embargo, en la historia hay dos giros de tramas bastante locos. Primero se nos revela que el Crimson Hood era Jarvis, quien había usado un robot para que se hiciera pasar por el Crimson Hood mientras los amos del mal estaban presentes. Pero luego se nos revela que en realidad el verdadero cerebro detrás de todo era el mismo robot, quien se hacía llamar Ultron 5 y había manipulado a Jarvis. Afortunadamente, con ayuda de Black Knight, el cual fue enviado por un arrepentido Jarvis, los Vengadores son liberados y se enfrentan a los amos del mal. Una vez todos derrotados, toman el control de la nave y vuelven a Nueva York para aclarar las cosas con Jarvis. Y la historia finaliza con Ultron 5 escondido en algún lugar, prometiendo que encontrará otra forma de exterminar a los Vengadores. Como ven, las similitudes son mínimas. A lo mucho podemos destacar que al igual que en el cómic, el Ultron de la serie también manipuló a otros villanos para poder llevar a cabo su plan. Pero más allá de eso, la serie presenta una versión muy diferente de la primera historia de Ultron como villano. Y la verdad, perdón por lo que voy a decir, pero me gusta más cómo la serie maneja esta historia. En el cómic, la primera aparición de Ultron no marca tanto al equipo y al lector. En cambio, la serie presenta a Ultron como una amenaza peligrosa para el equipo desde el minuto 1. Desintegra a Thor, vence a otros miembros y supera a su propio creador. Además, se siente también como un personaje frío y calculador que se rige por la lógica pura. A mi parecer, mientras al Ultron de los cómics le tomó otros números más para consagrarse como el villano predilecto de los Vengadores, el de la serie directamente empieza siendo aterrador, causando una muy buena impresión en su primera historia como villano. Y la verdad, eso es un golazo. Como habrán podido ver, la serie cuenta con varios tipos de adaptaciones de historias de cómics. Algunas adaptaciones son más libres, inspirándose en una idea base pero presentando algo relativamente nuevo, mientras que otras interpretan el material de origen contando una nueva versión de esa historia. Ahora, seguramente se habrán dado cuenta de que hay algunos capítulos que directamente no mencioné, pero esto fue con justa razón. Los capítulos de presentación para cada Vengador realmente son algo propio de la serie. Sí, pueden haber ciertos guiños a otras historias, pero en sí estos episodios están pensados para contar historias introductorias para los personajes, tomando lo más clásico del metatexto de cada Vengador para presentarlo a nuevas audiencias. El capítulo 19, El piquete de la viuda, realmente no tiene una historia equivalente en los cómics. Es verdad que hay algunas historias en donde algunos personajes se infiltran en la isla Hydra, pero realmente es muy difícil considerar a este episodio una adaptación como tal de esos cómics. El título del capítulo 23, La directiva de Ultron, en inglés, hace referencia a una historia de los cómics bajo el mismo nombre, pero la verdad, la historia en ambas son tan diferentes que pienso que el título es simplemente una referencia y no un indicativo de que el episodio adapta esta historia de los cómics. De hecho, pienso que esta historia en realidad sirvió de base para un episodio de la temporada 2, pero eso ya será tema para otro video. Y después los últimos 3 capítulos, en donde los Vengadores viajan a Asgard para derrocar a Loki y evitar que salga victorioso, no tienen a mi parecer un equivalente directo en los cómics, siendo más bien una historia original de la serie pese a tomar ciertos elementos existentes. Y tampoco creo que estos capítulos sean una adaptación del arco Siege, como vi que algunos piensan en redes. Como pudieron ver, el equipo creativo de la serie realmente hizo su tarea a la hora de hacer estos capítulos. Y si bien la serie logra destacar por mérito propio, me gusta ver que para lograrlo tuvo que apoyarse sobre varios cómics de los Vengadores. Al final del día, considero que conservar cierta fidelidad fue de ayuda para la serie, no solo para reinterpretar historias y entregar muy buenas versiones de estas, sino también para demostrar el aprecio que el personal de la serie tenía por el equipo. Pero, en fin, gente geek, hasta acá el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y también espero que este video les haya hecho interesarse por leerse alguna que otra historia de los Vengadores. Acuérdense de que si este video les va bien, tendrá su segunda parte mucho antes de que Marvel decida tomar buenas decisiones para la editorial. Así que, ahora les toca a ustedes. Sin nada más que decirles, me despido, gente geek. Adiós.